Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Abran sus cámaras, por favor. Bien, según como nos vaya hoy, veremos hoy el órgano, finalizaremos de dar el órgano de fiscalización y el órgano de administración y el órgano de fiscalización. Veamos el artículo 162 y también el 184. Veamos el primero, que es el 162. De todo lo que es el órgano de fiscalización hemos venido hablando, reiterando. Ahora solo le vamos a dar ya la forma legal o lo que establece el Código de Comercio respecto de ellos. Leamos el artículo 162. Establece, sección cuarta, administración. Un administrador único o varios administradores, actuando conjuntamente, constituidos en consejo de administración, serán el órgano de administración de la sociedad y tendrán a su cargo la dirección subrayada de los negocios de la misma. Sí. Si la escritura social no indica un número fijo de administradores, corresponderá, subrayado, a la Asamblea General determinarlo al hacer cada elección. Los administradores pueden ser o no socios, subrayado. Serán electos por la Asamblea General, subrayado, y siguen subrayados, y su nombramiento no podrá hacerse por un periodo mayor de 3 años, aunque la reelección es permitida. Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fueron designados, mientras sus sucesores no tomen posesión. El nombramiento de administrador es revocable por la Asamblea General en cualquier tiempo. Vamos a ir dando una explicación después. 163. Facultades de los administradores. La extensión de las facultades de los administradores se regirá por lo que disponga la escritura social, subrayado, y en su defecto, subrayado, las disposiciones del artículo 47 de este código y sus limitaciones deberán expresarse en el mismo nombramiento. Veamos el artículo 47, que eso lo vimos en la parte general. Artículo 47. Facultades de los administradores. Los administradores o gerentes tienen, por el hecho de su nombramiento, todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad, de conformidad con las disposiciones de la ley del organismo judicial. Todo eso subrayado. Esto ya lo tendrían que tener subrayado desde que vimos la parte general. Tendrán además las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se deriven y de los que con él se relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito. Sin embargo, en la escritura social puede limitarse tales facultades. Para negocios distintos de este giro, necesitarán facultades especiales detalladas en la escritura social, en acta o en mandato. Solo vamos a estar viendo una parte general.
Y aquí, en el 164, también pongan a la par el 47 del Código de Comercio. Este dice, representante legal. El administrador único o el consejo de administración, en su caso, tendrán la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él y el uso de la razón social, a menos que otra cosa disponga la escritura constitutiva. Sí, el consejo de administración podrá otorgar poderes a nombre de la sociedad, pero el administrador único podrá hacerlo solamente si es facultado para ello, subrayado por la escritura social o por la asamblea general. Volvemos a reiterar. El administrador único o el consejo de administración, en este caso, el presidente del consejo de administración, tienen la representación legal en juicio y fuera de él y firmar los contratos que sean necesarios de la sociedad anónima. Siempre y cuando estén facultados, dice, por la escritura social o por la asamblea general. Vuelvo a reiterar. Este órgano se encarga de los negocios de la sociedad. Es el órgano ejecutor. Pero ahorita no puedo comer porque el señor mira. Claudia, tu micrófono, Claudia. Entonces, tiene a su cargo él siempre relacionarse con las demás personas para todo negocio de la sociedad, sean estas personas individuales o sean estas personas sociales. Pero él tendrá sus funciones de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio y de acuerdo a lo que la Asamblea General le haya otorgado. Busquen ustedes en su escritura social el órgano de administración. ¿En qué cláusula de la escritura social está todo lo que se refiere al representante legal? Susan. Abra su pantalla, Susan, si puede, y dígame qué establece esa cláusula. Sexta.
Bueno, ahí quedamos. Muchas gracias, Susan. Ahí quedamos. Entonces, en la escritura constitutiva, ustedes tienen un libro abierto. Además de la clase que reciben, tienen el Código de Comercio y tienen la escritura constitutiva. Es un libro abierto. Ustedes ahí leen y ahí se encuentra todo lo que hemos venido hablando de las sociedades mercantiles, o al menos de la sociedad anónima. No se pueden perder. No se les olvide estar leyendo esa escritura. Hacía referencia, Susan, a que ejerce la representación legal y que esa representación legal es por 3 años que puede haber reelección. ¿Quién lo elige? En forma no anual, en la asamblea ordinaria anual. En este caso sería cada 3 años o le pueden dar el órgano de administración 1 año, 2 años, pero no más de 3. ¿Puede una asamblea general extraordinaria también elegirlos como tal? Sí. Si hay necesidad de removerlos, sí. O hay necesidad, decía, de que se nombre un suplente. Veamos el artículo 168. Dice, la escritura social puede disponer, en este caso sí lo está disponiendo la escritura social, el nombramiento de administradores subrayados, suplentes. Esto llenarán las vacantes temporales o definitivas que se presenten en el Consejo de Administración, de acuerdo con las disposiciones de la escritura social. ¿Para qué está un administrador suplente? Para sustituir, en caso sea necesario, al administrador titular, ya sea en forma temporal o ya sea en forma ¿qué? Permanente. Sigue este artículo 168. De no haber administradores suplentes, ni haberse previsto en la escritura social la forma de llevar las vacantes que se presenten en el Consejo de Administración o en el cargo de administradores, la Asamblea General hará la designación. Quiero que apunten esto. El órgano de administración es el encargado de los negocios de la sociedad y representa judicialmente o administrativamente a la sociedad. Aparte, ese órgano de administración es nombrado por la Asamblea General Ordinaria por un periodo máximo de 3 años. Podrá hacerlo por menos de 3 años. Punto y seguido. Podrá estar dirigido de la siguiente manera. A, por un consejo de administración. Permítanme un momentito.
Sigamos. Por un consejo de administración compuesto por un presidente, un vicepresidente, un secretario y vocales. ¿Quién ejercería la representación en ese caso? El presidente del Consejo de Administración. Lo apuntan ahí entre paréntesis. Quien ejerce la representación legal es el presidente del Consejo de Administración. O en su caso, el vicepresidente. Punto y coma. B. Por varios administradores. Fíjense bien, estos administradores son independientes. 1, 2, 3. Pueden tener, entre paréntesis, 2, 3 administradores que no forman consejo de administración. ¿Sí? Lo apunto. 1, 2, 3, quiere decir 2, 3, 4 administradores, pero que no forman consejo de administración. Punto y coma. Y C. Por un administrador único. Aparte, podrán nombrarse también administrador o administradores suplentes. En caso de vacancia del titular. Entre paréntesis, temporal o permanente, cierran paréntesis. Aparte, el administrador único o los miembros del Consejo de Administración están sujetos a responsabilidad. Entre paréntesis, responsabilidad general y responsabilidad específica. Estos podrán ser removidos de sus cargos. 1. Sin necesidad de causa, de expresión, sin necesidad de expresión de causa, o por acuerdo de la asamblea. Aparte,
En el caso del Consejo de Administración, o que sean varios administradores, cuando haya que discutir un asunto, y decisión, deberán votar. En este caso, no se trata de quórum. No se trata de quórum, sino que la decisión sea adoptada en forma unánime o por mayoría. Citan ahí, entre paréntesis, artículos 165, 166 y 167. Ya lo vamos a leer. Cierran paréntesis. Los miembros del Consejo de Administración con los administradores o el administrador único pueden ser socios o no. Y tendrán derecho a remuneración. Seguido. Los nombramientos del presidente del Consejo de Administración o su vicepresidente, los nombramientos del presidente de administración o de su vicepresidente, coma, de los administradores y del administrador único deben inscribirse en el registro mercantil y pagar la tasa correspondiente. Aparte, el órgano de administración si está facultado para ello, inclusive el administrador único, puede nombrar gerentes. Puede nombrar gerentes u otorgar mandatos.
para determinados actos contractuales o de representación judicial. Entre paréntesis. Si se otorgan mandatos, administrativos o judiciales, fíjense que ya cambió de nombramientos a mandatos, que es un contrato. Para negocios de la sociedad, o representación judicial, deberán, además de inscribirse en el registro mercantil, inscribirse en el registro de poderes electrónicos, en el registro de poderes electrónicos del archivo de protocolos, del organismo judicial. Entre paréntesis, ver el contrato de mandato en el Código Civil y en la ley del organismo judicial. Leamos ahora. Vean el artículo 165 del Código de Comercio. Ana Virginia Morales, lea el artículo 165. Ahorita, licenciado. Artículo 165. Votos de los administradores. Si la escritura social lo autoriza expresamente, los administradores podrán ser representados y votarán en las reuniones del Consejo de Administración por otro administrador acreditando por carta, poder o mandato. Gracias. Quiere decir que si hay un Consejo de Administración o hay varios administradores, si hay una decisión que tomar, tienen que votar. Si la decisión es tomada en forma total, lo que se llamaría un voto unificado, o en forma parcial, que sería la mayoría, entonces la decisión es asumida por quienes votaron. Si hay 3 administradores, fíjense, no estoy hablando del Consejo de Administración, y 2 están a favor, hay mayoría. Si los 3 votaron a favor, ¿cuál sería la decisión? Absoluta. Pero si 2 votan en contra de esos 3, no se aprueba la decisión. Y si no obstante el administrador lo lleva a cabo, él debe asumir su responsabilidad. Aunque haya mayoría absoluta, ellos no se liberan de la responsabilidad que tienen para con la sociedad. Veamos el 166. Presidente,
del Consejo de Administración. La escritura social determinará la forma de designar al presidente del Consejo de Administración. Y a falta de estipulación, será presidente el administrador primeramente nombrado y en su defecto el que le siga por orden de designación. El presidente del Consejo de Administración será el órgano subrayado ejecutivo de la sociedad subrayado y representará en todos los asuntos y negocios que ella haya resuelto, salvo pacto en contrario. No obstante lo anterior, el Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus miembros un delegado para la ejecución de los actos. Vuelvo a reiterar que es el representante legal de la sociedad para los negocios y todo lo que tenga que ver con esto. Ahora viene la resolución 167. Para que el Consejo de Administración pueda deliberar y tomar resoluciones válidas, se requerirá que la mayoría subrayada de sus miembros esté presente o debidamente representada en la reunión, salvo que la escritura social requiera un mayor número. Aquí podemos decir que tiene que haber una especie de quórum, ¿verdad? Cuando hay un consejo de administración. Todos los miembros del consejo de administración están de acuerdo, votan. Si uno está en desacuerdo, dice que no. Si hay varios administradores, la mayoría absoluta decidirá. Ahora, ¿qué sucederá, Melanie, si solo hay un administrador único? Melanie Estrada. Sí. ¿Qué sucederá si solamente hay un administrador único? Es que el 67 dice que debe de deliberar y tomar resoluciones válidas que se requieran en la mayoría de los miembros. No, Melanie. Le estoy preguntando, ¿qué sucede si hay un administrador único? Un voto resuelve. Cada miembro tiene un voto. Gabriel. Presente. Solo él toma la decisión. ¿Qué sucede? Porque miren, si hay un administrador único, es que no hay consejo de administración. Si hay un administrador único, no hay administradores más. Entonces solo él tomará la decisión. Sí. ¿Qué dice Gabriel? Sí, solo él tomaría la decisión y solo él sería el responsable. Solamente él. Y regularmente, las sociedades, salvo esos grandes bancos, etcétera, grandes sociedades, nombran un consejo de administración o varios administradores para que siempre haya un acuerdo. Pero si tienen mucha confianza, nombran solo un administrador. Y este administrador toma todas las decisiones y él se responsabiliza. Sigamos con el artículo 167 en la segunda parte. Dice, las resoluciones del Consejo de Administración se tomarán por la mayoría de votos, subrayado. Las resoluciones del Consejo de Administración se tomarán por la mayoría de votos de los administradores presentes o representados, salvo que la escritura social exija una mayoría subrayada calificada. Cada administrador tendrá un voto. El presidente subrayado podrá tener voto resolutivo para el caso de empate subrayado, si así se determina en escritura social. Resulta que hay un consejo de administración y está el presidente. Y hay una decisión
dividida, 50-50. ¿Quién va a decidir la resolución? Edson. El presidente, licenciado. El presidente, porque tiene derecho a doble voto. Pero cuando haya empate, oye, cuando haya empate, de lo contrario, no. Si son varios los administradores y hay empate, a quien ellos hayan nombrado, si se quiere, como presidente, él desempatará. Pero regular, este empate solamente se da en el Consejo de Administración. Apunten esto también. Deberá contarse con un libro autorizado por el registro mercantil de Consejo de Administración. En donde debe hacerse constar las sesiones y las decisiones que se toman. Vean el artículo 169. Establece: el administrador que tenga interés directo o indirecto en cualquier operación o negocio deberá manifestarle a los demás administradores, abstenerse de participar en la deliberación y resolución de tal asunto y retirarse del local de la reunión. El administrador que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios que se causen. A la par, conflicto de intereses. Fíjense, 170. Se concatenan. Todo administrador que por razón de serlo derive alguna utilidad o beneficio personal ajeno a los negocios sociales deberá manifestarlo al Consejo de Administración o a la Asamblea General en el caso de ser administrador único para que se tomen las resoluciones pertinentes. De no hacerlo, podrá ser obligado a integrar al patrimonio de la sociedad tal beneficio o utilidad y además será removido de su cargo. Si yo, como miembro del Consejo de Administración, me voy a beneficiar económicamente del negocio, debo abstenerme y retirarme. Si yo como administrador único, resulta que también tengo otra empresa mercantil y se va a celebrar un negocio con esa empresa, debo manifestarlo a la asamblea o a la sociedad o a los demás miembros del órgano de administración, porque tengo un conflicto de intereses. No solamente me estoy aprovechando de la calidad de administrador, no solamente devengo un salario, sino que también, pongamos, si soy accionista, además voy a negociar con una empresa mía particular, que no está prohibido. Tengo que decirle a los demás miembros que esa empresa me pertenece, que yo tengo interés. Si lo callo, asumo responsabilidad. Entonces lo mejor es dar aviso y retirarme. Este es el objeto de los artículos.
¿verdad? Que se llama conflicto de interés. Lo mismo va a ocurrir en las asambleas, en las determinaciones que debe tomar la sociedad, si yo también tengo como socio un conflicto de intereses. Me tengo que abstener de votar. Ahora, fíjense, ¿ves? Si no lo hago, yo tengo responsabilidades. Veamos el artículo 171. El administrador responderá ante la sociedad, ante los accionistas y ante los acreedores de la sociedad por cualesquiera de los daños y perjuicios causados por su culpa. Si los administradores fueren varios, la responsabilidad será solidaria. Ahora, el que votó en contra quedó inmune. Pero si todos votaron igual, son responsables solidariamente. Sigue. Estarán exentos de tal responsabilidad los administradores que hayan votado en contra de los acuerdos que hayan causado el daño, siempre que el voto subrayado se consigne en el acta de reunión. Entonces, hay que llevar un libro de actas. Lic. O sea que a los que votaron en contra van a quedar exceptos de lo que suceda en esa votación. No tendrán responsabilidad, pero ¿de dónde debe constar? En el acta. En el acta. Si ustedes celebran reuniones donde se van a tomar decisiones, valga la redundancia, decisivas, no solamente van a votar y no van a levantar acta. Y resulta que el negocio resulta mal. O sale mal. Y yo no puedo decir, no, señor, yo voté en contra. Es decir, demuéstremelo. Entonces, ¿qué tenemos que llevar obligatoriamente? Libro de actas del Consejo de Administración. ¿Queda claro eso, José Leonel? Sí, licenciado. Sí, queda claro. Queda claro. 172. Fíjense que la primera es la responsabilidad general. Responsabilidad específica. Además, los administradores serán también solidariamente responsables. 1. De la efectividad de las aportaciones y de los valores asignados a las mismas si fueran en especie. 2. De la existencia real de las utilidades netas que se distribuyen en forma de dividendos a los accionistas. 3. De que la contabilidad de la sociedad se lleve de conformidad con las disposiciones legales y que ésta sea veraz. Y 4. Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las asambleas generales. Voy a reiterar un ejemplo. Si al momento de la asamblea general el órgano de administración indicó en los libros y en el balance que habían utilidades y que en realidad no hay utilidades, ellos serán responsables. ¿Por qué? Vean el numeral 2 del artículo 172, de la existencia real de las utilidades netas que se distribuyen en forma de dividendos a los accionistas. Puede ser que estén al con las disposiciones legales y esta sea veraz. El administrador entonces tendrá que estar y tener la contabilidad exacta. Quiere decir que tiene que auxiliarse de contadores o de auditores.
que también el órgano de fiscalización tiene que ver en eso. Vean ustedes, localícenme el artículo de las utilidades no causadas. Es el artículo 35 del Código de Comercio, licenciado. Léalo, José. Artículo 35. Utilidades no causadas. Queda prohibida la distribución de utilidades que no se hayan realmente obtenido conforme el balance general del ejercicio. Aparte de las utilidades del ejercicio social recién pasado, también se podrán distribuir las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Los administradores que autoricen pagos en contravención de lo anterior y los socios que lo hubieran percibido responderán solidariamente de su reintegro a la sociedad, lo que podrá ser exigido por la propia sociedad, por sus acreedores y por los otros socios. A la par del numeral 3, pueden citar el artículo 35, al que hizo referencia José. Ahora pasemos al artículo 174. Dice, acción de responsabilidad. La acción de responsabilidad contra los administradores se entablará previo acuerdo de la Asamblea General, que puede ser adoptada aunque no conste en la agenda de sesión. Si en la Asamblea se determina que no es cierto, ahí mismo se puede decidir su remoción y procedimiento de daños y perjuicios. Y sí, la propia Asamblea designará a la persona que haya de ejercer la acción en nombre de la sociedad. ¿Qué acción? Acción judicial. Si ésta no entablare la acción dentro de los 2 meses siguientes al acuerdo, cualquier accionista podrá, en defecto del nombrado, entablar la acción en nombre de la sociedad. Entonces, en la Asamblea designan a Gabriel, le dicen, Gabriel Calderón, usted se va a hacer cargo de promover el proceso contra Ovidio Parra por lo que incumplió como administrador. Para eso él tiene 2 meses. Si no lo hace, podrá hacerlo cualquier socio accionista. ¿Qué podrá hacer? Promover la acción judicial en contra del administrador o los administradores. Sigue la tercera parte. Solo podrá renunciarse al ejercicio de esta acción, desistirse de ella o celebrarse transacción al efecto mediante un acuerdo de una asamblea general adoptada por la mayoría del 75% de las acciones con derecho a voto. ¿Cómo puede liberarse Ovidio Parra si le dijeron ya a Gabriel que me demandara? Uno, los señores miembros de la asamblea sí cometió un error y aquí reintegro el millón de taxes. Pongamos un ejemplo. Entonces se desiste de la acción, pero siempre y cuando haya el 75% de los miembros de los votos de la sociedad que lo aprueben. De lo contrario, no. ¿Cómo me libero de la responsabilidad? 173. ¿173 dijo, ¿vale? La responsabilidad de los administradores. Gabriel. 173 mencionó ahorita el artículo. 173. Muchas gracias. Establece administradores ante la sociedad y los accionistas queda extinguida. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado. ¿Cómo se extingue? ¿Cómo se extingue? 1. Por la aprobación de los informes y de los estados financieros rendidos en las asambleas generales
respecto de las operaciones explícitamente contenidas en ellos, salvo que 1. O A. La aprobación de tales documentos sea en virtud de datos no verídicos. Y B. Si hay acuerdo expreso de los accionistas de reservar o ejercer la acción de responsabilidad. 2. Si hubiera procedido en cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General que no sean notoriamente ilegales. Y 3. Por la aprobación de su gestión o por renuncia expresa o transacción acordada en la Asamblea. Entonces, ¿quién me libera a mí de la obligación? Cuando la Asamblea aprueba todos los puntos. ¿Sí? Si la Asamblea General aprueba que está de acuerdo con las utilidades, mi responsabilidad está salvada. Pero no obstante, podría ser objeto de una auditoría posterior. Apunte. Administradores que hayan incumplido con su responsabilidad estarán sujetos a que se les mande. Voy a apagar mi cámara porque así no se pierde señal porque aquí está lloviendo muy fuerte. Por daños y perjuicios. Además de ser removidos. Punto y seguido. La Asamblea determinará quién será la persona que lo demande en representación de la sociedad. Y si éste no lo hiciere, podrá promover la acción cualquiera de los accionistas. Reiteremos, apunten entre paréntesis el artículo 178 del Código de Comercio. Establece: los administradores pueden ser removidos sin necesidad de expresión de causa mediante acuerdo adoptado por la Asamblea General. Al resolver la remoción de uno o varios administradores, la propia Asamblea nombrará a quienes los sustituyan. Aparte, en caso de existir varios administradores, podrá existir una remoción parcial. Para lo cual se llevará a cabo una votación. Entre paréntesis, el artículo 179. Este establece. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado, sí se le escucha. Sí. Okay. Sí. Mejor se apagan mejor sus cámaras, así tenemos mejor señal, porque asumo que va a estar lloviendo por sus casas también. Bien, dice el artículo 179. Para la remoción parcial de los administradores,
Se hará una votación por cada uno que se requiera remover. Para lograrlo, se necesitará que los votos que se opongan a la remoción sean menores a los requeridos para elegir. Quiere decir que tiene que haber siempre por lo menos la mitad más uno. La escritura contemplare la elección de administradores por diversas clases de acciones. Su remoción se hará por votación de los accionistas de la misma clase. En lo aplicable se observará la acumulación de votos prescrita en el artículo 115. Pablo Andrés, lea el artículo 115. Ahorita, licenciado. Pablo Andrés. Artículo 115. Voto acumulativo. Sí. En la elección de administradores de la sociedad, los accionistas con derecho a voto tendrán tantos votos como el número de sus acciones multiplicado por el de los administradores a elegir, y podrán emitir todos sus votos a favor de un solo candidato o distribuirlos entre dos o más de ellos. Gracias, Pablo Andrés. Entonces, la decisión podrá ser tomada: yo le tengo tantos votos, se los doy o reparto los votos. Igual como sucede en asambleas de accionistas. Pero como se goza del derecho de defensa constitucionalmente protegido, si un administrador es removido, tiene derecho a la reinstalación, siempre y cuando en sentencia firme se le haya liberado. Vean el artículo 180. Reinstalación. Los administradores removidos por causa de responsabilidad solo podrán ser nombrados nuevamente en caso de que, subrayado, en sentencia firme se le absuelva de la acción intentada en su contra. ¿Puede ser reinstalado un administrador? Sí. Ahora apunten esto. La Asamblea General o los administradores tienen la facultad de nombrar gerentes. Para apoyarlos en su gestión administrativa. Estos gerentes responderán solidariamente con los administradores. Punto y seguido. El acta de nombramiento de los gerentes debe inscribirse en el registro mercantil. Y solamente tendrá las facultades que le otorga el Código de Comercio y la Escritura Social.
Veamos los artículos 181 y 182 y 183. Entre paréntesis ahí, 181, 182 y 183 del Código de Comercio. Cierran paréntesis. Esto lo van a ver también reflejado en la escritura constitutiva. Leen la escritura constitutiva también en cuanto a gerentes. Veamos el 181. La Asamblea General o los administradores, según lo disponga la escritura social, podrán nombrar uno o más gerentes generales o especiales, sean o no accionistas, subrayados. Gerentes especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de gerentes podrán ser revocados en cualquier tiempo por la Asamblea General o por los administradores, según sea el caso. Subrayado. El cargo de gerente es personal e indelegable. Quiere decir que el gerente no puede nombrar a otras personas. Él tiene que llevar a cabo su función en forma personal y no puede delegar sus funciones en ninguna otra persona más. 182. Facultades de los gerentes. Los gerentes tendrán las facultades y atribuciones que establezca la escritura social y además aquellas que les confiere el Consejo de Administración, y dentro de ellas gozarán de las más amplias facultades de representación legal y de ejecución, subrayado. Deberán rendir periódicamente cuenta de su gestión al Consejo de Administración. Si las facultades y atribuciones de los gerentes no fueren delimitadas, tendrán la de un factor. El gerente responderá ante la sociedad por las mismas causas que los administradores. Termino. 183. Solidaridad de los administradores y gerentes. Aunque el gerente haya sido designado por la Asamblea General, corresponde a los administradores la dirección y vigilancia de su gestión y responderán solidariamente con él de los daños que su actuación ocasione a la sociedad, si hubiera negligencia grave en el ejercicio de sus funciones. Entonces, el gerente general o los gerentes que se nombren especiales, gerente administrativo, gerente laboral, gerente de asuntos jurídicos, gerente de ventas, gerente de productos, cualquier denominación que se le dé, solamente será nombrado por la asamblea o por un consejo de administración o por el administrador único. Pero estos administradores serán responsables de la gestión del gerente. Quiere decir que también existe solidaridad entre los administradores y gerentes, tal como lo designa el artículo 183. Entonces, ¿qué nos percatamos? Que el órgano de administración es fuerte, es poderoso, se encarga de los negocios y representación legal de la sociedad, que está conformado ya sea por un consejo de administración, por varios administradores o un administrador único, auxiliado también por gerentes o un gerente, quienes serán solidariamente responsables. Su nombramiento de este consejo de administración, de estos administradores o de los gerentes, nace de la Asamblea General. Pero en el caso de los gerentes, puede ser nombrado por la Asamblea General o por el Consejo de Administración o por el administrador único. Este gerente también tendrá la representación de la sociedad. Esto lo pueden leer en la escritura constitutiva que tienen a la mano y que les va a decir lo mismo que establece el Código de Comercio. Ahora fíjense bien, pues. Además de ese órgano de administración, existe un órgano de fiscalización que es fácil. Y es el encargado nada más de ¿qué? De fiscalizar, de controlar
toda la contabilidad y el manejo del dinero de la sociedad. Y está constituido por contadores, por auditores o por los mismos socios accionistas. Es un órgano de vigilancia. Veamos el artículo 184. Sección quinta, fiscalización. 184. ¿Quiénes fiscalizan? Las operaciones sociales serán fiscalizados por los propios accionistas, subrayado, por uno o varios administradores, por varios contadores o auditores, subrayado, o por uno o varios comisarios, de acuerdo con las disposiciones de la escritura social y lo establecido en este capítulo. La escritura social podrá establecer que la fiscalización se ejerza por más de uno de los sistemas señalados. 185. Designación. Los contadores, auditores o los comisarios deberán ser designados, subrayado, por la Asamblea General Anual, que practique la elección de administradores. Es decir, que se conoce junto con el órgano de administración. Y para el ejercicio de sus funciones, dependerán exclusivamente de la Asamblea, a la cual rendirán informes. Ellos no están atados al Consejo de Administración, oye, sino únicamente a la Asamblea General. Si hubieren más de 2 comisarios, estos actuarán separadamente. En la misma Asamblea Ordinaria Anual se elegirán los contadores, auditores o comisarios suplentes, subrayado, quienes ejercerán las funciones de fiscalización en ausencia de los titulares. 186. Derecho de nombrar auditor. Si no obstante lo anterior no se designan los auditores o comisarios, sin perjuicio de que se mantiene el derecho de los accionistas para examinar por sí o por medio de expertos la contabilidad y los documentos de la sociedad, cualquier número de accionistas, aunque represente minoría, tiene el derecho para nombrar un auditor o comisario para que por cuenta de la sociedad fiscalice las operaciones sociales hasta que la Junta General de Accionistas haga la designación correspondiente. Esto, Claudia, es una auditoría externa. ¿Cuál es el procedimiento para elegir o remover? Para la elección de comisarios, los cuales pueden ser o no accionistas, si fueren más de uno, se procederá como se determina el artículo 115, que ya lo leyó Pablo. Para la remoción de los auditores o los comisarios, se procederá como lo establece la remoción de los administradores. Se someten a las mismas reglas. ¿Cuáles? Esto es importante y subrayado. ¿Cuáles son las atribuciones de este órgano? Dice, son atribuciones de los auditores o de los comisarios, además de las otras que les señalan las leyes especiales, la escritura social o la Asamblea General. 1. Esto es importante. Fiscalizar la administración de la sociedad y examinar su balance general y demás estados de contabilidad para cerciorarse de su veracidad y razonable exactitud. Estos libros que le ponen a la vista a los socios accionistas deben de estar refrendados por el órgano de fiscalización. 2. Verificar que la contabilidad sea llevada en forma legal y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. 3. Hacer arqueos periódicos de caja y valores. 4. Exigir a los administradores informes sobre el desarrollo de las operaciones sociales o sobre determinados negocios. 6. Someter al Consejo de Administración y hacer que se inserten en la agenda de las asambleas los puntos que estimen pertinentes. Tienen acceso a la Asamblea General. 7. Asistir, tomen esto en cuenta, con voz, pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Administración cuando lo estimen necesario. 8. Asistir con voz, pero sin voto, a las asambleas generales de accionistas y presentar su informe y dictamen sobre los estados financieros, incluyendo las iniciativas que a su juicio convengan. 9. En general, fiscalizar, vigilar e inspeccionar
en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. Apuntemos esto. El órgano de fiscalización estará compuesto por contadores, auditores, comisarios y los propios accionistas. Su labor primordial es fiscalizar la sociedad mercantil. Y solamente rendirán informe a la Asamblea General de quienes únicamente depende su nombramiento. Punto y seguido. Tienen que rendir informes de dicha fiscalización. Y podrán asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Administración y de las asambleas generales de accionistas. Punto y aparte. Su función principal es ejercer la fiscalización vigilancia e inspección de las operaciones de la sociedad. Aparte, también tendrán responsabilidad de cualquier omisión en la contabilidad en los informes y en el balance que presenten ante la asamblea. Aparte, asimismo, no podrán ser miembros del órgano de fiscalización
Los auditores y comisarios que no sean ciudadanos guatemaltecos. ¿Cómo? Que hayan sido inhabilitados de su profesión. ¿Cómo? Que sean comerciantes inhabilitados. ¿Cómo? Los empleados o funcionarios de la sociedad o quienes tengan relación con los administradores o gerentes de la sociedad. Aparte, en esa virtud no podrán ser del órgano de fiscalización los socios accionistas. Punto y seguido. El órgano de fiscalización tendrá derecho a remuneración. Bien. Vimos dos órganos. Uno que se encarga de los negocios y representación de la sociedad. Y el otro que se encarga de fiscalizar, vigilar e inspeccionar todos los movimientos contables de la sociedad. Vigila. Tiene poder, tiene voz, pero no tiene voto porque no es socio. No lo forman socios, sino que es totalmente autónomo. Para así poder establecer omisiones en la contabilidad de administración pasiones. Bien, hasta este punto último, órgano de administración y órgano de fiscalización, comprenderá el examen segundo parcial. Entonces, con ustedes estamos para el 9 de octubre. ¿Así es? No, ¿Me escuchan? No, licenciado, ahorita le confirmo. Fíjese que estaba un poco confuso el calendario de exámenes. Si no estoy mal, no es la próxima semana, sino la siguiente semana. Es el 15. No, es el 15. Creo que sí, va a ser el 15. Sí, es que no me confundo también. Es el 15. Así es. Sí, vamos a ver. Sí, derecho mercantil el 15, licenciado. Así es. Nos vemos entonces el 15. Estudian, por favor, suficiente. Solo una consultita. Fíjese que me causa un poquito de conflicto lo que usted nos acaba de dictar con relación a lo que dice el artículo 184, porque usted acaba de dictar que en virtud de lo que nos ha dictado, no podrán ser del órgano de fiscalización o socios accionistas, pero el 184 dice que sí podrán fiscalizar, es decir, que tienen el derecho de fiscalizar, mas no integran el órgano de fiscalización. Exacto, fíjese pues. Ok. O es que el accionista puede fiscalizar inclusive al órgano de administración. Sí. Él puede fiscalizar también, claro, pero como accionista, pero no ser miembro. Sí, pues.
Es claro, dice, las operaciones sociales serán fiscalizadas por los propios accionistas, por uno o varios contadores o auditores, o por uno o varios comisarios, de acuerdo con las disposiciones de la escritura social. Pero no es sano que el órgano de fiscalización esté integrado por socios, porque pueden, ahí es peligroso, sean auditores, sean másteres, sean doctores en auditoría, no, es peligroso. Debe ser un órgano totalmente independiente. Y es que como en el órgano de administración pasa casi lo mismo, porque ahí dice que pueden ser, por ejemplo, administrador único o miembros del consejo de administración accionistas. Entonces, en ese sentido, aquí la consulta es ¿por qué en el consejo de administración sí pueden ser socios los miembros? De los miembros sí pueden ser socios, y en el caso de fiscalización no. Yo supongo que en el caso de fiscalización no, porque entonces no pueden ser como jueces y parte, algo así. Así es. Entonces, en el caso del consejo de administración, para mí viene siendo casi que lo mismo, pero pero ahí ¿qué es lo que se está posicionando? Lo que se está posicionando es que haya una buena administración. Pero no se fiscaliza, tal vez por eso es la diferencia, supongo yo. Pero ¿quién se encarga de fiscalizarlos? De fiscalizar al órgano o al consejo administrativo. En este caso serían ese digamos, conjunto de profesionales expertos en contabilidad y auditoría. No, ¿quiénes fiscalizan al órgano de administración? Los socios. También ¿Los socios o el órgano de fiscalización? Sí, correcto. Sí, en el órgano de administración no hay problema, porque al fin y al cabo son las gestiones que se llevan a cabo. Y que pero ya meterse a asuntos contables, ya esa es otra cosa. Sí, fíjese, el órgano de administración no está haciendo las cosas correctas, entonces el órgano de fiscalización le puede decir a la asamblea, señores accionistas, esto no está correcto. Aún así, el administrador único o el presidente del consejo de administración sea un socio. Él es autónomo totalmente. Ok, ahí está. Así es. Sí, termina. Sí, buenas tardes. Y cerrando con la pregunta de Claudia, voy a ser breve. El artículo 185 del Código de Comercio establece: contadores, auditores y comisarios deberán ser designados por la Asamblea Ordinaria Anual. No menciona accionistas. Entonces, los accionistas únicamente pueden estar pendientes de la fiscalización, más no ser parte del órgano de fiscalización. ¿Sí? Así es. Gracias. Entonces, bueno, concluimos la clase con esto y ya no habrá clase extraordinaria porque ustedes están en exámenes. No hay, reitero, no hay clase extraordinaria. Licenciado, perdone, entonces entra todo lo que viene desde el artículo 1 hasta el artículo, hasta lo que vimos, hasta ahorita. Todo lo que es la sociedad anónima, todo. Muy bien. Y el aumento y reducción de capital y la empresa. Muy bien. Perfecto, sí. Muchas gracias, licenciado. Que pasen buena tarde y vayan a su clase siguiente. Hasta luego. Buenas tardes. Feliz tarde, Gracias, licenciado. doctor. Feliz tarde. Feliz tarde.